Entonces va a haber una potencia aquí que es en qué tiempo estoy. Y ese es el número de pasos. Pero es más complicado porque, les repito, aquí no hay un igual, sino una flecha, porque tengo que meterle un threshold. Porque quiero que sean ceros y unos, ¿ok? Entonces, si no, se convierte en un número continuo y entonces la interpretación es... Ahorita les voy a dar un ejemplo de eso. Entonces, acuérdense que aquí dije que puedo tener 1000, 10,000, 100,000... Ah, sí. ¿Y la diagonal de la matriz, esas funciones retornan 0 o 1? No, retornan un número entero. El threshold lo hago hasta el final, perdón, un número continuo, que va de 0 a 1. 1 es que el clima esté en el centroide, que es lo que más le gusta a la especie. Muy chiquito sería en la periferia y 0 es ya por fuera, ¿no? Bueno, acuérdense lo que les dije. Si estoy modelando a 1 kilómetro de resolución México, pues son 2 millones de píxeles. Entonces estas matrices son absoluta e inverosímilmente gigantescas, inmanejables, de tamaño astronómico, ¿no? Entonces esto tiene que ser por el momento chiquito. Numéricamente es complicado. Y está el problema de estimar el nicho fundamental y el kernel de dispersión, pero sí se puede. El ejemplo de juguete que les iba yo a mostrar, que es este, desafortunadamente corre en mi computadora y no corre aquí, por no sé qué razón. Cuando empezamos a hacer esto, en nuestro grupo, modelamos 144 celdas por resto de lo complicado que son las matrices grandotas, ¿no? Con un clima realista de las montañas rocallosas interpolado cada 1000 años para tener desde 135,000 años hacia atrás al presente. Entonces hay rasters cada 1000 años, ¿no? Y movimientos a primeros vecinos, que es el king, ¿no?, del ajedrez. Nicho fundamental lo inventamos y es conservado. El nicho se conserva, lo que cambia es el clima. Aquí entraban las animaciones que no funcionaron, como es evidente. Qué vergüenza. Pero se pueden ver luego en mi computadora, el que las quiera ver, ¿no? Lo que se ve es como el clima está cambiando, los puntos, y entran y salen de un nicho fundamental, y eso proyectado en el mapa hace un área que se va moviendo, ¿no? Pero espérenme, porque ahorita se los voy. Estas no funcionaron por alguna razón. Entonces, Narayani, lo hicimos para 122 celdas, ¿no? 144 celdas. Entonces, platicamos de cómo le hacíamos pasar lo más complicado, y entonces Narayani dijo, bueno, vamos a hacerlo con matrices, sparse matrices. Entonces ya lo hizo y ahora corre con miles de celdas. Ahorita lo van a ver. En esta cosa del mundito de juguete, empezábamos acá y se empieza a dispersar, y al final de 6 pasos, este es el área de distribución, es muy abundante acá y menos acá, ¿no? Y suponiendo que este producto sea invertible, o sea, tenga inversa la matriz, se puede echar para atrás y empezar en el pasado e irse al presente. O sea, esto puede irse para adelante o para atrás, suponiendo que esto tenga inversa, pero generalmente no tiene. Y eso es de lo más interesante. Quiere decir que el problema de lanzarse hacia el futuro es más fácil que el de proyectar el pasado. Y la razón es que hay varias formas de tener el mismo resultado. Entonces, cuando lo está uno, y eso es cuando la matriz es singular, cuando no tiene inversa. Entonces, quiere decir que si yo me quiero ir para atrás, y a veces no voy a poder por la simple razón de que hay muchas formas de tener el mismo pasado. Y eso es un problema muy fundamental, ¿no? Ok. Entonces, ahí está uno de los pajarracos que maneja el profesor Peterson, ocupando el área con un nicho fundamental constante y siendo forzada por el clima, ¿no? El clima está forzando que se esté moviendo el área de distribución. Fíjense qué dinámico es esto, ¿no? Porque el nicho fundamental está ahí quieto, lo que está cambiando es el clima. Esta es la nube de clima desde 135,000 años al presente. La verdad es que para mí ver estas cosas ha sido muy, como que una revelación. El clima puede hacerle una cantidad de cosas tremendas al área de distribución de una especie, ¿no?
Bueno, ahora voy a enfatizar esta historia de que no son ecuaciones, son la prescripción para operar con objetos muy complicados. O sea, cuando pongo yo esto aquí, no estoy haciendo una ecuación en el mismo sentido que puede ser cualquier ecuación de la física. Estas cosas son dos vectores, ¿no? Que en el caso de las afelocomas que vieron tienen 7.2 millones de celdas, ¿no? Todos los puntos azules esos que se prendían y se apagaban, en total son 7.2 millones. Esta matriz es una bestia de matriz, porque 7.2 millones al cuadrado, o sea que es una cantidad que no se maneja. Entonces ahí está el talento del Computronics, ¿no? Que lo que está haciendo Narayani usando matrices sparse es que nada más está explorando el pedacito que importa en un momento dado y no toda la matriz gigantesca, ¿no? Eso es el ingenio del que programa la computadora. Para poder calcular la matriz esta diagonal donde está lo de los nichos, tuvimos que usar 270 archivos y es 1.35 gigabytes. Entonces, fíjense que no es una ecuación en el sentido matemático, ¿no? Es una prescripción para operar con unos objetos muy complicados. Y esto es una cosa de lo más interesante porque indica una manera de hacer ciencia que es ligeramente diferente o muy diferente, que es que ahora estamos usando una cantidad sin precedentes de datos para modelar las cosas y ya no tenemos que hacer los supuestos que antes hacían de que bueno, como me cuesta mucho trabajo modelar un dispersal kernel de cola larga, lo voy a modelar gaussiano porque es lo que puedo matemáticamente tratar. No, ahora sí tengo la computadora adecuada y al programador inteligente le meto los datos, la realidad, sí. A ver, quiero ver si entendí bien. Tú conoces el nicho fundamental. Lo postulamos, pero en el caso de las afelocomas que teníamos a Town ahí junto, era razonable. Pero como le estás metiendo, que puede, cómo se puede dispersar. Sí. Lo que realmente vemos es el nicho realizado. Lo que estamos viendo, bueno, en cierto sentido, estamos viendo el nicho potencial, el que tiene el asterisco en la ecuación esa que hemos usado 1000 veces. Porque no hay aquí biología, no hay BES. Entonces, no, tienes toda la razón, estamos viendo el nicho realizado, porque si todavía no llega a, por ejemplo, acá, puede ser que ya esté el ambiente adecuado, pero el proceso de moverse le lleva tiempo, ¿no? Pero estás viendo más bien el nicho existente en el tiempo. Cruzado con el fundamental de dispersión. Entonces eso es un estimado, imaginando sí. que B es grande. Del realista. Es un estimado de GO. Sí, de GO, pero ahora sí cambiando en el tiempo. Sí. ¿Qué es esto? Porque los climas están cambiando, ¿no? Y ahí está el nicho. Lo único que pasa es que los puntos que están en esa nube azul son diferentes todo el tiempo. ¿No? Sí. Bueno. Entonces, esto es la idea de que lo que está uno así aquí es recurriendo a una cantidad bestial de datos, ¿no? Y peor que se va a poner, porque para estimar bien las M's, lo que hay que hacer es tener los datos, los parámetros de dispersión de especies realistas. Que ahorita, si les pregunto a ver cuáles son los parámetros de dispersión de Heliconia sitacorum, pues probablemente alguien haya hecho por ahí un paper y esté perdido en la literatura, pero no hay una base de datos. Entonces, sí. Sí, claro. La pregunta es si se puede usar, por ejemplo, radar para documentar movimientos. Sí, o en aves grandes o en mamíferos radios, ¿no? O en reptiles grandes radios. Sí se puede. De hecho, hay una gran cantidad de literatura sobre movimientos. El único problema es que está totalmente dispersa y desorganizada. Ahorita en mi laboratorio, varios de mis estudiantes los Computronics diseñaron una base de datos y ahorita tengo un equipo como de 10 gentes que están simplemente yendo a ver todos los papers y capturando los datos. Porque lo que queremos es tener una base de datos que permita calcular las M's de manera razonable. Sí, Town. El otro problema
con usar observaciones de cualquier tipo para caracterizar M. Digamos que es un mundo maravilloso y ponemos esas mochilas de radio, de GPS en miles de individuos de la especie. El problema es que lo que dirige mucho de la dinámica evolutiva y tal vez también en este sentido no es lo que hace la mayoría o el individuo normal, sino es la cola de la distribución. Entonces eso es muy difícil de analizar usando datos así de individuos, que no hay muchos datos. Pero esos son los problemas y la manera de resolverlos es que te lanzas y te avientas a la alberca y esperas no ahogarte, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con la evolución? Lo que les mostré es el modelo de Kansas. En el modelo de Kansas hay conservadurismo de nicho perfecto, no hay adaptación y además no hay especiación y no hay extinción, no hay evolución. Pero hay mucha teoría que sugiere, y datos también. Tao nos mostró un paper de revisión que en efecto los nichos cambian lento, pero ¿qué tanto es tantito lento, no? Entonces hay algunos resultados teóricos. Lo que hicimos un postdoc mío y yo fue generalizar unas ecuaciones de genética cuantitativa, que son la evolución de un nicho en 2 dimensiones, en un solo sitio, sin espacio, y las generalizamos a fenotipos multivariados sujetos a selección natural en una retícula realista. Y nada más para jugar usamos México con variables de temperatura y precipitación. Las ecuaciones se ponen de veras horripilantes, porque esta es la ecuación básica, ¿no? Que tiene una matriz que está definida por el nicho, pero el nicho ahora está cambiando. Entonces tenemos que tener una idea de cómo cambia la media de ese nicho, que es el centroide, y cómo cambia la matriz de covariancia que define para dónde está inclinada y todo eso. Eso está sujeto a la selección natural, porque si la especie está en un cierto lugar y está cambiando el nicho, pues va a haber mortalidad diferenciada dependiendo de etcétera, ¿no? Entonces las ecuaciones se ponen seriamente horribles. Y aquí esto también era animación que tampoco se animó. Pero este es uno inicial y este es final después de 600 generaciones. Entonces, como que no es tan revolucionario, ¿no? Sí, claro que hubo cambio, pero no hubo un cambio tremendo. Entonces parece que esta hipótesis de nicho conservado, o sea, el modelo de Kansas, no es tan mala, por lo menos bajo los supuestos de este modelo, ¿no? Entonces, creo que estamos viendo el alumbramiento de esta siguiente generación. Town dice que ya vamos en la 4ª, pero para mí no estoy muy seguro. Además no importa mucho. ¿En la 3ª? Whatever. Lo que estamos es viendo una nueva manera de modelar estas cosas, que le añade simple movimiento. O sea, no nada más que eso, fíjense. Y cómo se complica nomás añadiéndole algo tan sencillo como movimiento. Incluso tal vez hasta selección natural. ¿Qué nos falta? Pues nos falta la B, ¿no? Nos falta el hábitat, porque no es lo mismo el clima adecuado y todo adecuado. Si a la especie le gusta el suelo arenoso y aquí no hay suelo arenoso, pues aunque el clima esté padre no va a poderse establecer. Y además, pues esto nos gustaría hacerlo, como ya hemos dicho varias veces, pues para todas las heliconias y de preferencia para 240,000 especies de las angiospermas del planeta, ¿no? Para eso todavía falta un montón de tiempo. Bueno, pues eso es todo. Sí. Yo podría tratar de extrapolar lo que ya sabemos en cuanto a evolución de ciertas especies a hoy, como ha sido esta tasa de cambio, para tratar de dilucidar cuál es esa tasa de cambio del nicho. Y esa tasa de cambio puede ser dinámica, puede ser más rápida, sí, que si podemos utilizar los datos que hay actualmente para ver la tasa de evolución del nicho.
Sí se debe de poder, sí sería algo de estilo de lo que hacen los que estudian filogenias, que proponen un modelo y luego usan likelihood para ver cuál es el parámetro más compatible con lo que se observa ahorita. Sí, claro que se puede. Lo único es que todavía, yo creo que los modelos son muy complicados y todavía no están suficientemente entendidos como para poder hacer eso. Pero yo creo que eventualmente sí se va a poder. O sea, yo digo, ok, este es el área de distribución que observo ahorita. ¿Cuáles son los parámetros de nicho más compatibles con esta observación? Suponiendo que el modelo es algo así, hace 10,000 años, ¿no? Algo de ese estilo. Sí se debe de poder. Nunca lo he intentado yo y no he visto papers que lo... Sí hay un grupo en la Universidad de Chicago que está tratando de hacer cosas como esas. Lo único es que usan como modelo matemático lo que se llama cadenas de Markov en tiempo continuo. Y esas, para poderlas tratar, no puede hacer más de 12 o 13 subregionalizaciones del mundo, ¿no? Entonces lo hacen con África, Europa y Asia, ¿no? Yo querría poderlo hacer con retículas de miles de subdivisiones y para eso la cadena de Markov en tiempo continuo no te lo permite porque el espacio de configuraciones se vuelve astronómico, ¿no? Pero sí hay un grupo en Chicago que está tratando de hacer estas cosas, así como lo describiste, tratando de encontrar cuáles son los parámetros de las preferencias ambientales que son más compatibles con la observación de este momento. Y eso se me ocurre así, pensando que podríamos verlo hacia el futuro con lo del cambio climático. Sí. Una vez que ya tienes estimado tu nicho fundamental y sabes cómo se mueve la especie, simplemente lo avientas para adelante, ¿no? Y además, en ambientes transformados por la presencia humana, debería uno tener datos de hábitat, porque los humanos están o sea, yo como me imagino esto en el futuro, es que voy a tener el cambio climático forzando las preferencias de nicho y modelos de hábitat forzando el detalle de dónde es que se están estableciendo o desapareciendo las especies. Y eso está hecho enteramente antropogénico, ¿no? O casi enteramente antropogénico. Pero falta para eso. Sí. Y siento que la incorporación de todo esto de la teoría neutral de etnografía, donde la especiación y la extinción la tratan ahí de una manera especial, podría ser muy interesante verlo con el clima, porque no lo he visto nunca. Bueno, Town y yo hemos hecho eso, aunque no se ha publicado. Hicimos un análisis usando teoría neutral a diferentes escalas y nuestras conclusiones son así evidentes y además hay algún par de publicaciones. A escalas grandes, lo que determina el área de distribución son los factores de tipo geográfico, histórico y climático. A escalas muy chiquitas, la teoría neutral se ajusta tremendamente bien, porque la teoría neutral esencialmente es un modelo de que la aleatoriedad es lo que... Los de ustedes que hayan sido ecólogos de comunidades o que hayan trabajado a escala de comunidades chiquitas, viendo muchas especies, saben lo tremendamente aleatorio que es el mundo, ¿no? Pequeñitos cambios hacen que cambie muy fuertemente la composición de una comunidad o quién es el dominante. Lo aleatorio se vuelve tremendamente importante a escalas muy chicas. Escalas muy grandotas, yo creo que a escalas muy grandotas básicamente tenemos una buena idea de lo que pasa en el mundo, ¿no? Pues tú crees que, aunque a escalas grandes, el factor sea general, para algunos grupos no funciona, son como mamíferos que no están claros los efectos del clima. Sí. Puede que sea diferente. La pregunta es si para cualquier grupo lo de la escala grande se aplica de que entendemos mejor y que pudiera ser que haya especies para las cuales no se aplique lo de la escala grande. Bueno, la especie por excelencia a la cual no se le aplica somos nosotros, porque nosotros somos modificadores de nicho y nos vamos construyendo nuestros nichos todo el tiempo, ¿no? Y puede ser que, o sea, no puede ser, si yo me paro o cualquiera de nosotros desnudo en el círculo polar ártico, vamos a sobrevivir media hora y después nos morimos. Pero eso a nosotros no nos importa porque
nos cubrimos, hacemos fogatas, hacemos iglús y entonces se nos amplía el nicho tremendamente. Muchas especies son capaces de hacer eso, a mayor o menor grado. Para todas esas no se va a aplicar fácilmente este pensamiento, ¿no? Jorge. Última pregunta, ¿ok? Sí. No, que yo diría en ese caso que no es el nicho el que ha cambiado cuando vamos al Polo Norte, porque nuestra fisiología Es la misma. siendo la misma. Hemos modificado el ambiente para que se acomode Sí. a nuestro nicho. Nuestro nicho fundamental sigue conservado, que son los límites fisiológicos de nuestras respuestas metabólicas y todo eso, ¿no? ¿Ya me cayó? Ok.